Capítulo 1. El inicio que duele. A Catemaco la lluvia le cae distinto. No es solo agua, es un olor a tierra mojada que se mete por las rendijas de las casas, que se queda en la ropa tendida, que hace que el lago parezca respirar despacio, como si estuviera vivo y cansado. Esa tarde, el cielo se había cerrado temprano, y las nubes bajaron hasta tocar las copas de los árboles. Los puestos del mercado se recogían con prisa, las lonas chasqueaban con el viento, y los vendedores guardaban el cambio en bolsitas de plástico, cuidando que la humedad no se lo comiera. A unos pasos de la plaza, por una calle angosta donde el agua corría en hilitos junto a la banqueta, iba Alma con un rebozo oscuro apretado en el pecho. No corría. Nunca corría. Tenía ese modo de caminar de la gente que ha aprendido a no apurarse aunque el mundo se le venga encima. Alma era chamán de Catemaco, pero también era muchas cosas que nadie decía en voz alta. Para algunos, era la muchacha rara que de niña hablaba sola frente al lago. Para otros, era la que cura, la que soba, la que reza bajito, la que sabe qué hierba baja la fiebre y cuál alivia un dolor viejo que ni siquiera es del cuerpo. Y para los más ricos del pueblo, la familia Escalante, Alma era una palabra que se decía con los labios cerrados: necesidad. Porque esa tarde, cuando el mensajero llegó a la puerta de su casa, un joven con camisa empapada y mirada nerviosa, Alma supo, sin que se lo dijeran, que la venían a buscar por alguien que ya había intentado curarse con todo lo que el dinero compra. ¿Alma?, preguntó el muchacho, deteniéndose bajo el alero. La señora Isabela Escalante, dice que sí puede ir. El nombre cayó pesado, como piedra en agua. Isabela Escalante, la mujer que siempre olía a perfume caro, que iba a misa con vestidos que no se conseguían en Catemaco, que hablaba como si el pueblo le perteneciera. Isabela, la misma que años atrás. Cuando Alma era apenas una adolescente, la había mirado por encima del hombro y había dicho: esas cosas no son de gente decente. Alma no preguntó por qué. Tampoco preguntó cuánto pagaban. Solo se quedó un segundo quieta, sintiendo en la garganta una sequedad antigua. ¿Es el hijo?, dijo, y su voz salió tranquila aunque por dentro se le apretaba algo. El joven asintió. A Emiliano, ya no lo levantan. Dice el doctor que no entiende. Alma bajó la vista a sus manos. Tenía un corte pequeño en el dedo pulgar, de la mañana, cuando partió una rama para el sahumerio. Le ardía un poquito. Ese ardor le recordó algo, que seguía viva, que seguía siendo de carne y no de leyenda. Diles que voy, respondió. El camino a la casa de los Escalante era corto en distancia, pero largo en historia. Subiendo por la calle principal, se miraban las casas sencillas, las paredes con cal, los perros echados bajo las sillas. Y luego, de golpe, la reja alta, el jardín bien recortado, la fachada con columnas, como si Catemaco fuera una ciudad distinta detrás de ese portón. Alma tocó la campana. Le abrió una empleada con uniforme limpio y ojos inquietos. Dentro, todo olía a piso recién trapeado, a flores frescas, a un silencio que costaba dinero. Isabela Escalante bajó las escaleras con pasos medidos. Tenía el cabello perfectamente recogido, pero sus manos temblaban apenas, como si el cuerpo le traicionara la dignidad. Alma, dijo, y tragó saliva. Gracias por venir. No le pidió perdón. No le dijo disculpa por cómo fui. Solo gracias, como si fuera suficiente. ¿Dónde está?, preguntó Alma, sin dureza, pero sin caricias. Isabela la condujo por un pasillo largo hasta una habitación amplia. Allí, en una cama demasiado grande, yacía Emiliano Escalante. Alma lo reconoció de inmediato, aunque hacía años que no lo veía de cerca. Emiliano era el hijo único, el que siempre había sido promesa, el que iría a estudiar fuera, el que regresaría con ideas grandes, el que haría crecer los negocios. En el pueblo se decía que Emiliano tenía futuro, pero también se decía que tenía una tristeza rara, de esas que no se curan con nada. Ahora, Emiliano parecía otra persona. Tenía el rostro pálido, los labios secos, los ojos medio abiertos, pero perdidos. Respiraba como si cada bocanada le costara un recuerdo.
Junto a la cama había un médico particular con bata impecable. Miró a Alma con una mezcla de burla y cansancio. Señora Isabela, le repito, esto es un caso clínico, comenzó. Isabela lo interrumpió con la mirada. Y eso, para Alma, fue lo más extraño, ver a esa mujer poderosa rendida ante el miedo. Alma se acercó despacio. No tocó a Emiliano aún. Primero lo miró. De cerca, su respiración tenía un ritmo irregular, como si algo adentro estuviera desacompasado. Alma inclinó la cabeza, escuchando con todo el cuerpo, como quien oye una canción vieja. ¿Cuánto tiempo lleva así?, preguntó. 3 semanas, respondió Isabela. Empezó con cansancio, luego dejó de comer, luego, la voz se le quebró por primera vez, luego dejó de hablar. Alma observó el cuarto. Había cruces, estampas, un rosario sobre la cómoda y, escondido entre medicinas, un frasco con agua bendita. ¿Ha dicho algo?, preguntó Alma. Isabela negó. Solo, a veces, en la noche, murmura, pero no se entiende. Alma se sentó junto a la cama. Al fin, tomó la muñeca de Emiliano. Su piel estaba fría, pero no como la de alguien enfermo de fiebre, fría como quien está lejos. Alma cerró los ojos. Sintió el pulso débil, pero constante. Sintió también algo más, un peso, un nudo, como si la vida de Emiliano estuviera amarrada a algo que no se veía. Cuando abrió los ojos, Emiliano la estaba mirando. No con claridad, pero sí con reconocimiento, como si en medio de su niebla hubiera encontrado una cara que ya conocía de otra vida. Alma sintió un golpe suave en el pecho. Porque ella también lo conocía. No al señorito Emiliano. No al heredero. No al que salía en fotos con traje. Lo conocía de antes. De cuando eran casi niños. De cuando se encontraban en la orilla del lago, lejos de las miradas. De cuando Emiliano le hablaba de sus miedos como si Alma fuera la única persona en el mundo que podía escucharlo sin reírse. Alma apretó los labios, obligándose a mantenerse serena. Emiliano, dijo suave, soy Alma. Los ojos de Emiliano parpadearon, y por un segundo su mirada se humedeció. Isabela se llevó una mano a la boca, conteniendo un sollozo. Alma se levantó lentamente. Necesito estar a solas con él. Y necesito agua limpia, sal, copal, y una vela blanca. Sin perfumes. Sin música. Sin doctor. El médico bufó. Esto es una pérdida de tiempo. Isabela lo miró con una autoridad cansada. Haga lo que dice, ordenó. Cuando la puerta se cerró y quedó el silencio, Alma respiró hondo. Miró a Emiliano, y el pasado se le vino encima sin pedir permiso. No era un recuerdo bonito. Era un recuerdo que dolía. Porque hubo un día, años atrás, en que Emiliano le prometió que iba a elegirla. Que no le importaba la gente. Que la iba a buscar aunque fuera contra su madre, contra el apellido, contra el mundo. Y luego, no la buscó. Y Alma aprendió a curar cuerpos, sí, pero nadie le enseñó a curar esa ausencia. Alma prendió la vela. Encendió el copal. El humo subió en espirales, lento, como si dibujara puertas en el aire. Dime que te jala, susurró, más para sí que para él. Dime que te está llevando. Emiliano abrió un poco la boca. Un sonido apenas. Un hilo. No, pude. Alma se quedó quieta. ¿No pudiste qué?, preguntó, sin apretar, sin exigir. Emiliano tragó saliva. Sus ojos se llenaron de agua. Volver. Y esa palabra, dicha tan bajito, abrió una herida que Alma había escondido con años de silencio. Afuera, la lluvia seguía cayendo como si el pueblo entero estuviera rezando. Capítulo 2, el recuerdo que vuelve. Los días siguientes, Alma iba y venía de la casa Escalante como quien cruza un puente frágil. Por la mañana atendía a la gente del mercado, una señora con dolor en la espalda, un niño con tos, un hombre que ya no dormía porque la culpa le pesaba.
Por la tarde, subía a la casa grande, llevando bolsitas de hierbas, velas, un frasquito con miel y un silencio que nadie sabía cómo nombrar. Emiliano no mejoró de golpe. Alma no creía en milagros de un solo día. Lo que ella hacía era más parecido a acompañar, a sentarse junto a una vida que se estaba apagando y recordarle, con paciencia, que todavía había razones para quedarse. Lo extraño era que Emiliano solo parecía despertar cuando Alma estaba cerca. La primera vez que habló completo, fue al tercer día. Alma le estaba pasando un paño tibio por la frente, y él, con voz ronca, dijo: «Sigues oliendo a lluvia». Alma se quedó inmóvil. Esa frase era un golpe suave, íntimo, como si Emiliano estuviera tocando un lugar de ella que nadie veía. «Y tú sigues hablando como si el mundo se acabara mañana», respondió, intentando esconder el temblor en su voz. Emiliano sonrió apenas. Una sonrisa triste. «Se acaba, si uno no hace lo que debía». Alma no preguntó. No quería empujarlo. Sabía que el pasado vuelve cuando quiere, no cuando uno lo manda llamar. Pero esa noche, al salir de la casa, Isabela la alcanzó en el pasillo. «Alma», dijo, y por primera vez su voz no traía orgullo, solo cansancio. «¿Qué está pasando con mi hijo?». Alma miró el suelo brillante. «Su cuerpo está aquí», dijo. «Pero su alma anda cargando algo». Isabela apretó los labios. «¿Es brujería?». Alma levantó la mirada, sin ofenderse. «A veces lo más pesado no viene de fuera», respondió. «A veces viene de lo que uno calla». Isabela tragó saliva. Quiso decir algo, pero no pudo. En su rostro se asomó una culpa vieja, una que no se quitaba con dinero. «¿Tú, lo conocías?», preguntó al fin. Alma sostuvo la mirada un segundo, y luego volvió a bajarla. «Él y yo, fuimos jóvenes en el mismo pueblo», dijo. «Nada más». Isabela entendió más de lo que Alma había dicho. Y ese entendimiento la hizo palidecer. «Yo», Isabela comenzó, pero la voz se le rompió. «Yo hice cosas, pensando que lo protegía». Alma se quedó quieta. No le nació reclamar. No le nació gritar. Lo único que sintió fue esa tristeza honda de saber que muchas historias se rompen por manos que creen estar arreglando. «Señora Isabela», dijo suave. «Si quiere protegerlo ahora, déjelo decir la verdad cuando le nazca. No le cierre la boca otra vez». Isabela asintió, con lágrimas contenidas. Esa noche, Alma soñó con el lago. Soñó con una tarde vieja, cuando Emiliano tenía 17 y ella 16. Se habían escondido detrás de los árboles, donde nadie los veía. Emiliano traía las manos temblorosas. «Mi mamá dice que tú eres peligro», le había dicho. Alma se rió, pero le dolió. «¿Y tú qué dices?». Emiliano la miró con una intensidad que no era de niño. «Yo digo que cuando estoy contigo, no tengo miedo». Y Alma, en el sueño, recordó la forma en que Emiliano la besó esa primera vez, sin prisa, como quien por fin llega a su casa. Al despertar, Alma se quedó mirando el techo de su cuarto, oyendo el canto de un gallo a lo lejos. Se llevó una mano al pecho. No era dolor físico. Era ese dolor que queda cuando uno ha amado de verdad. Al tercer día, Emiliano pidió verla a solas. Cuando Alma entró al cuarto, lo encontró sentado, con la espalda recargada en almohadas. Se veía más presente. Más aquí. «¿Cómo te sientes?», preguntó Alma, ocupando su lugar en la silla de siempre. Emiliano la miró largo. En sus ojos había algo que antes no estaba, decisión y un cansancio de años. «Me siento como si hubiera corrido mucho tiempo», respondió, y al fin me detuve. Alma guardó silencio. «Alma», dijo él, y su voz se quebró apenas. «Yo no me enfermé del cuerpo». Alma lo miró, esperando. «Me enfermé, de lo que hice», susurró. «De lo que no hice». Alma respiró hondo. El humo del copal seguía subiendo lento. «Te escucho», dijo. Emiliano tragó saliva. «¿Te acuerdas del día que te dije que me iba contigo?».
Preguntó. Alma cerró los ojos un instante. Sí se acordaba. Se acordaba como si fuera una cicatriz. Sí. Yo sí iba, dijo Emiliano. Tenía una mochila y dinero escondido, y te iba a buscar en la esquina de la iglesia. El pecho de Alma se apretó. Pero no llegaste, dijo ella, sin reproche, solo verdad. Emiliano bajó la mirada. Mi mamá se adelantó. Alma sintió el aire hacerse pesado. Me encontró, continuó Emiliano. Me dijo que si yo me iba contigo, mi papá me iba a desconocer. Que tú me ibas a arruinar. Que, la voz se le quebró, que tú me habías embrujado. Alma apretó el rebozo entre sus dedos, conteniendo el temblor. Yo era una niña, susurró. Emiliano asintió. Y yo fui un cobarde, dijo. No te defendí. No fui. Te dejé sola con el pueblo encima. Alma lo miró. Tenía ganas de decir sí. Tenía ganas de decir me rompiste. Pero en lugar de eso, solo dejó que el silencio hablara por ella. Emiliano levantó la vista y una lágrima le cayó despacio. Te busqué después, dijo. Pero ya no era lo mismo. Ya te habías vuelto, dura. Alma sonrió apenas, triste. No dura, corrigió. Aprendí a no esperar. Emiliano apretó los labios, como si esa frase lo lastimara. Yo me fui a estudiar, continuó. Me casé con una mujer que no amaba. Hice todo lo que se esperaba. Y aún así, nunca se me quitó la sensación de estar viviendo una vida prestada. Alma lo escuchaba, y en cada palabra sentía el peso de lo que pudo haber sido. Y hace un mes, Emiliano bajó la voz, volví a Catemaco, y te vi en el mercado. Alma parpadeó. ¿Me viste? Emiliano asintió. Te vi, y todo se me vino encima. Me di cuenta de que yo, nunca te pedí perdón. Nunca te dije la verdad. Nunca te dije cuánto, se le atoró la voz, cuánto me faltaste. Alma sintió un calor en los ojos. Se quedó quieta, porque llorar frente a él era abrir una puerta que no sabía si quería abrir. Por eso te estás muriendo, susurró Alma, más para sí. Emiliano negó. No me estoy muriendo, dijo. Me estoy despertando. Y duele. Alma se quedó mirando la vela. La flama temblaba suave. En el fondo, algo en ella, una parte pequeña, escondida, quiso creer que aún existía una segunda oportunidad. Pero otra parte, la más cansada, recordó todo lo que cuesta volver a confiar. Capítulo 3. El punto de quiebre. La recuperación de Emiliano empezó a notarse en detalles pequeños, pidió café sin azúcar, preguntó por el lago, se asomó a la ventana. Y con cada gesto, Isabela parecía respirar un poco más. Pero la vida, cuando ve que uno se está acomodando, a veces decide empujar de nuevo. Una mañana, Alma llegó a la casa y encontró a Isabela en la sala, con una carta en la mano. Tenía los ojos rojos, pero no por llanto, por rabia contenida. Mi esposo ya lo sabe, dijo sin rodeos. Alma se detuvo. ¿Sabe qué? Isabela apretó la carta. Que Emiliano te pidió que vinieras. Que, tragó saliva, que tú y él se conocen de antes. Alma sintió el cuerpo tensarse, como cuando el aire se enfría de golpe antes de una tormenta. ¿Y qué dice? Preguntó Alma. Isabela soltó una risa amarga. Dice que esto es una vergüenza, respondió. Que si Emiliano no se alinea, lo va a sacar del negocio. Que lo va a corregir. Alma miró hacia el pasillo que llevaba al cuarto de Emiliano. ¿Él está enterado? Isabela negó. Aún no, pero lo estará. Mi esposo viene hoy. Y cuando él viene, todo se rompe. Alma respiró hondo. Sentía el mismo miedo de antes, ese miedo que no era por ella, sino por lo que el poder le hace a quienes ama. Entró al cuarto de Emiliano. Él estaba sentado en la cama, con una cobija sobre las piernas. Tenía el rostro más vivo, pero los ojos aún cargaban sombras. ¿Qué pasa?, preguntó, al verla. Alma cerró la puerta detrás de sí. Tu papá viene hoy,
dijo. Emiliano se quedó quieto. Luego, su mandíbula se endureció. Ya era hora, murmuró. Alma lo miró. Emiliano, dijo despacio. Si esto se pone feo, yo me voy. No quiero que vuelvas a enfermar por mi culpa. Emiliano levantó la vista, con algo firme en los ojos. No, dijo. Ya no. Alma parpadeó. ¿Ya no qué? Emiliano respiró hondo. Ya no voy a dejar que me quiten lo que siento, respondió. Ni lo que debo. Alma sintió un nudo en la garganta. ¿Y si te quitan todo? Preguntó. El dinero, el apellido, la casa. Emiliano la miró como si esa pregunta fuera más triste que difícil. Alma, dijo. Yo ya perdí lo importante una vez. Y me pasé años pagando esa pérdida sin darme cuenta. Alma bajó la vista. Había tantas cosas que quería creer, y tantas que le daban miedo. El señor Escalante llegó por la tarde, cuando el sol apenas se asomaba entre nubes. Su presencia llenó la casa incluso antes de entrar, pasos pesados, voz firme, olor a loción fuerte. Alma estaba en la cocina, preparando una infusión para Emiliano, cuando escuchó el tono de Isabela intentando mantener la calma. No es una bruja, Rodolfo. Es una mujer del pueblo. Es lo mismo, respondió la voz del hombre, seca. Alma apretó el frasco entre sus manos. Podía irse por la puerta trasera. Podía evitar el conflicto. Podía volver a su casa y dejar que los Escalante arreglaran su vida como siempre. Pero entonces recordó la mirada de Emiliano cuando dijo no pude volver. Y, sin saber por qué, Alma decidió quedarse. Rodolfo Escalante entró a la cocina como si fuera dueño hasta del aire. Así que tú eres Alma, dijo, mirándola de arriba abajo. Alma sostuvo la mirada. No con desafío. Con dignidad. Sí. Rodolfo sonrió apenas, una sonrisa sin calor. ¿Cuánto te está pagando mi esposa para que hagas tus cosas? Alma sintió el impulso de contestar con dureza, pero su voz salió serena. No estoy aquí por dinero. Rodolfo soltó una carcajada. Claro. Nadie hace nada gratis. Alma respiró despacio. Su hijo estaba apagándose, dijo. Y está volviendo. Rodolfo se acercó un paso. Mi hijo no necesita supersticiones. Necesita disciplina. Alma no se movió. Hay cosas que no se arreglan con disciplina, respondió. Rodolfo la miró con desprecio. Tú no sabes nada de mi hijo. Y en ese momento, se escuchó una voz desde el pasillo. Sí sabe. Emiliano estaba ahí, apoyado en el marco de la puerta, pálido pero firme. Su presencia cambió el aire de la casa. Isabela se quedó helada. Rodolfo lo miró, sorprendido. ¿Qué haces levantado? Emiliano avanzó despacio. Estoy vivo, dijo. Gracias a ella, y gracias a que por fin dejé de callar. Rodolfo frunció el ceño. No hagas ridículos. Emiliano respiró hondo, y miró a su padre a los ojos. Ridículo fue lo que hice hace años, dijo. Dejarla sola. Dejar que la humillaran. Y seguir fingiendo que eso no pasó. Isabela se llevó una mano al pecho. Alma sintió el corazón latirle fuerte, pero se quedó quieta. Rodolfo apretó la mandíbula. ¿De qué estás hablando? Emiliano no titubeó. De Alma, dijo. De lo que sentí, y de lo que siento. De lo que ustedes me obligaron a enterrar. El silencio cayó pesado. Afuera, un trueno sonó a lo lejos. Rodolfo dio un paso hacia Emiliano, como queriendo imponer su tamaño. No vas a tirar tu vida por una mujer del pueblo. Emiliano lo miró, cansado. ¿Mi vida? Repitió. ¿Cuál? La que ustedes diseñaron. ¿La que me enfermó? Rodolfo levantó la voz. Te di todo. Emiliano respondió suave, y esa suavidad fue lo que más dolió. Me diste cosas. Pero no me dejaste ser. Alma sintió lágrimas subirle a los ojos.
No por romanticismo, sino por el peso de ver a un hombre, al fin, decir la verdad. Rodolfo miró a Alma como si fuera un enemigo. Si te quedas aquí, te juro que vas a pagar. Alma tragó saliva. Sintió miedo, sí, pero no se movió. Emiliano tomó aire. Si alguien paga, voy a ser yo, dijo. Porque yo la elegí. Tarde, pero la elegí. Y en ese instante, Alma entendió que el verdadero punto de quiebre no era la enfermedad, ni la familia, ni el dinero. Era el momento en que alguien decide dejar de vivir con miedo. Capítulo 4. La verdad que no se dijo. Esa noche, Rodolfo se fue dando un portazo. Isabela se quedó sentada en la sala, como si de golpe le hubieran quitado la máscara y no supiera qué hacer con su cara real. Alma regresó al cuarto de Emiliano con la infusión. Lo encontró mirando la lluvia por la ventana, con los ojos brillosos. «Te va a destruir», susurró Alma, dejando la taza en la mesita. Emiliano sonrió sin alegría. «Ya me destruyó una vez», dijo. «Lo que pasa es que yo cooperé». Alma se sentó, despacio. El silencio entre ellos era distinto, no era ausencia, era verdad acumulada. «¿Por qué volviste?», preguntó ella. «A Catemaco». «¿A mí?». Emiliano cerró los ojos un segundo, buscando palabras. «Porque me cansé de sentir que todo era mentira», respondió. «Porque un día me vi al espejo y no reconocí mi propia cara. Porque», su voz se suavizó, «porque soñé contigo». Alma bajó la mirada. «Yo también soñé contigo muchas veces», admitió. «Pero aprendí a despertar sin esperar nada». Emiliano la miró, con culpa. «No te culpo», dijo. «Te fallé». Alma se quedó quieta. Luego, respiró hondo. «La verdad que no se dijo no fue solo la tuya», susurró. Emiliano frunció el ceño. «¿A qué te refieres?». Alma se abrazó el rebozo como quien se cubre del frío. «Yo, también callé cosas», dijo. «No le dije a nadie que te amaba. No le dije a nadie que tú me prometiste. Me quedé callada porque pensé que si hablaba, me iban a romper peor». Emiliano apretó los labios. «Alma, yo». Ella lo interrumpió con una mirada suave. «No te lo digo para culparte», dijo. «Te lo digo porque, esa versión mía, la que te esperaba en la esquina de la iglesia, se quedó ahí. Y yo tuve que seguir viviendo con esa niña adentro». Emiliano respiró como si le doliera. «¿Y la sigues cargando?». Alma lo miró. «A veces», confesó. «Cuando llueve. Cuando huelo copal. Cuando escucho un bolero en la radio del mercado». Emiliano extendió la mano, despacio, como pidiendo permiso. Alma lo dejó acercarse. Sus dedos tocaron los de ella, con una ternura casi temerosa. «Yo quisiera», dijo Emiliano, «reparar». Alma sonrió apenas, triste. «Hay cosas que no se reparan», dijo. «Se aceptan. Se cargan distinto». Emiliano tragó saliva. «¿Me odias?». Alma lo miró largo. Y en ese momento, se dio cuenta de algo que le sorprendió, no sentía odio. Sentía duelo. «No te odio», respondió. «Pero tampoco soy la misma. Y eso, te va a costar entenderlo». Emiliano asintió. «Estoy dispuesto». Alma sintió un temblor en el pecho. No era promesa de final feliz. Era, apenas, la posibilidad de un final verdadero. Isabela tocó la puerta esa misma noche. Entró con los ojos hinchados. «Alma», dijo. «Necesito decirte algo». Alma se levantó. Isabela tragó saliva. «Yo fui la que te mandó a decir que no fueras a la iglesia», confesó. «Yo fui la que le dijo a Emiliano que tú te habías ido con otro». Alma se quedó helada. Emiliano abrió los ojos como si le hubieran dado un golpe. Isabela lloró en silencio. «Pensé que lo salvaba», dijo. «Pensé que, si lo alejaba de ti, se le iba a pasar». Y no se le pasó. Solo se le pudrió por dentro. Alma sintió el impulso de gritar. Pero no gritó.
Se quedó quieta, como quien por fin ve la raíz del dolor. Emiliano se llevó una mano a la cara. Entonces, susurró, yo te odié por nada. Alma sintió lágrimas subirle. Isabela se acercó un paso, sin atreverse demasiado. Perdóname, dijo, y esa frase sí fue un derrumbe. Perdóname por mi miedo. Perdóname por mi orgullo. Alma respiró hondo. Recordó a la niña que fue, humillada, señalada, dejada en la esquina con una promesa rota. Y de pronto, entendió que perdonar no era absolver. Perdonar era soltar el cuchillo para no cortarse toda la vida. Yo no puedo devolver el tiempo, dijo Alma, con voz suave. Pero puedo, dejar de cargarlo como una piedra. Isabela lloró más fuerte. Emiliano miró a Alma como si la viera por primera vez. Tú, siempre fuiste más fuerte que todos nosotros, murmuró. Alma negó. No, dijo. Solo aprendí a sobrevivir. Y esa noche, el silencio del cuarto ya no fue un enemigo. Fue un lugar donde, por fin, se dijo lo que debía decirse. Capítulo 5, lo que quedó para siempre. Los días pasaron. Emiliano recuperó fuerzas. Caminó por el jardín. Se sentó en la terraza con café. Preguntó por el mercado, por la gente, por los nombres que había olvidado. Rodolfo no volvió en semanas. Pero su ausencia era una amenaza constante, como una nube que no se va. Una tarde, Alma y Emiliano caminaron hasta el lago. No como amantes jóvenes escondidos, sino como dos adultos que traían cicatrices visibles e invisibles. El aire olía a humedad y hojas. Las lanchas se balanceaban despacio. Un vendedor ofrecía nieve cerca de la orilla. Una familia se tomaba fotos con risas suaves. Emiliano se quedó mirando el agua. Aquí fue donde te dije que no tenía miedo contigo, dijo. Alma sonrió apenas. Y yo me lo creí, respondió. Emiliano bajó la mirada. No quiero pedirte que me creas otra vez así nomás, dijo. Quiero ganarme un lugar distinto. Alma respiró hondo. Emiliano, dijo, yo no sé si esto es un volver. A veces siento que lo nuestro se quedó en el pasado. Emiliano la miró, con una tristeza tranquila. Entonces no volvamos, dijo. Hagamos lo nuevo, aunque sea despacio. Aunque sea raro. Aunque sea con miedo. Alma sintió un calor en los ojos. ¿Y tu vida? Preguntó. ¿Tus negocios? ¿Tu apellido? Emiliano miró el lago. Si para quedarme con todo eso tengo que perderme otra vez, no vale, dijo. Prefiero ser pobre y completo, que rico y vacío. Alma lo miró. No vio a un héroe. Vio a un hombre cansado de mentirse. Y eso, era más humano que cualquier final de cuento. Yo no te prometo quedarme, dijo Alma, con honestidad. No te prometo que un día despierte y ya no me duela lo que pasó. Emiliano asintió. No te pido promesas, dijo. Te pido presencia. Alma se quedó callada. Luego, extendió su mano. Emiliano la tomó. En ese gesto simple, dos manos que se encuentran sin prisa, Alma sintió algo parecido a paz. No porque todo estuviera resuelto, sino porque, por primera vez, no estaban huyendo. Al regresar, Isabela los vio entrar desde la ventana. No dijo nada. Solo los miró con una mezcla de dolor y alivio, como quien acepta que el amor de los hijos no se puede controlar. Esa noche, Alma se despidió en la puerta de la casa Escalante. ¿Vas a volver mañana?, preguntó Emiliano. Alma lo miró, y sonrió suave. Voy a volver, si tú también vuelves, respondió. Emiliano entendió. Volver no era solo estar físicamente. Volver era sostenerse en la verdad. Alma caminó de regreso por las calles de Catemaco. Las luces amarillas de los postes reflejaban charcos. A lo lejos se escuchaba una radio con música vieja, como si el pueblo cantara bajito. Y mientras caminaba, Alma pensó que quizá el amor no siempre llega a tiempo. Pero a veces llega, cuando uno ya está listo para no destruirlo con miedo.
Lo que quedó para siempre no fue la promesa rota. Fue el momento en que alguien, al fin, decidió decir la verdad. Y esa verdad, aunque doliera, se sintió como lluvia limpiando la tierra. Amigos, si esta historia tocó su corazón, no olviden regalarle un like a este video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse las próximas historias. Gracias por acompañarnos y nos vemos muy pronto en la siguiente historia.